Hey, ¿cuál es tu deseo más profundo? Bueno, ahora que lo pienso, es una pregunta muy personal. Así que, ya sé, ¿alguna vez has tenido un deseo en específico que siempre has querido cumplir, pero que cuando se presenta la oportunidad, parece que todo conspira en tu contra para lograrlo? Si te ha sucedido esto, que espero que no, o te parece interesante esta premisa, es así como empieza Macario, el libro que vamos a reseñar el día de hoy. Hola, soy Bafe y bienvenidos a mi canal. Espero que les guste y vamos a empezar con esta reseña. México tiene una relación particular con la muerte, ya que en la tradición mexicana se venera la muerte festejándola. Sí, siempre ha existido fiesta en México, incluso para la muerte. Y eso está arraigado en el folclore mexicano desde las culturas prehispánicas. Y es conocido a nivel global la tradición y festividad del Día de Muertos, mi festividad favorita, por cierto, que cae en el 1 y 2 de noviembre. ¿Y esto qué tiene que ver con Macario? Pues realmente es que bastante, porque Bit Traven o Bruno Traven, el escritor de Macario, es de origen alemán, que tuvo que huir de Alemania por problemas con la Primera Guerra Mundial y también con sus ideales políticos relacionados con la anarquía. Traven, para los compas, era escritor, fotógrafo y cineasta. Llegó a México en 1924, en específico a Tampico, donde con el tiempo y acercamiento a la historia de México, desarrolla varias de sus novelas, entre las que destaca y sobresale Macario. Macario no solamente se quedó como una novela, sino realmente se hizo famosa como muchas de las obras literarias de hoy en día. Así es, le hicieron una película. Estrenada en 1960, tuvo muy buena recepción y fue de alta calidad. Dicha película tiene varios logros. Está dentro del top 100 mejores películas mexicanas. Ganadora de Mejor Película Hispanoamericana en 1962. Exhibida en el Festival de Cannes y ganadora del premio a Mejor Fotografía. También nominada en 1960 al Oscar de Mejor Película Extranjera. Y por último, forma parte del periodo del cine de oro mexicano. Pero ya una vez visto esto, ya podemos empezar con la reseña, sin spoilers. Y es que Macario es una novela muy corta, demasiado, extremadamente corta, incluso llega a cuento, ya que la novela es demasiado pequeña, incluso a comparación de la película. Puedes acabar el libro más rápido que lo que ves la película. Y eso que la película no llega a las 2 horas. Pero no se preocupen, la calidad se encuentra de inicio a fin en esta historia. Como con la premisa que les comenté al inicio, la pregunta sobre el deseo. Y es que Macario solo tenía uno solo, y era el de poderse comer un pavo él solito. Solo que cuando se le presenta la oportunidad, se le aparece un misterioso personaje que lo convence de alguna forma de compartirle incluso la mitad de su pavo. De esta forma, es como en agradecimiento le da incluso un poder, que es el de posponer la muerte. Y es así como empieza la aventura de Macario. Pero, para esto, les recomiendo que le echen una ojeada al libro, o también a la película. Y es ahora porque vamos a empezar con su análisis, con todo y spoilers. Macario es un hombre humilde, pero bastante pobre, que vive con su esposa y nada más y nada menos que 11 hijos. Poquitos, no más. Y él trabaja de leñador. Todas las mañanas se levanta, toma un desayuno igual de escuálido que él y va al bosque para cortar madera, con la cual, regresando en el anochecer, vende para vivir o sobrevivir, mejor dicho, un día más, ya que con esta ganancia, aunque sea escasa, le alcanza a su mujer para comprar los alimentos del día siguiente. ¿Qué cuáles son? Bueno, son frijoles, tortillas, chile verde, porque si no pica no sabe, y té de limón. Y siempre quedándose con hambre después de comer, porque la comida no le alcanzaba a toda la familia. Para esto solo tuvo un sueño: comer un pavo entero él solo, sin la mirada de sus hambrientos hijos. Su esposa, sabiendo el único deseo de su fiel y trabajador esposo, ahorra durante 3 años cada centavo que puede para poder comprar el pavo y sus ingredientes para prepararle a Macario su regalo. Y lo consigue. Muchas gracias, esposa de Macario, sin ti no tendríamos trama. Entonces Macario se embarca a lo más profundo del bosque
para poderse comer su pavo sin que nadie lo moleste. Pero justamente cuando ella se encuentra con su pavo servido y listo para comer, se le aparece una figura, un charro el más elegante posible y algo altanero, que intenta convencer a Macario con oro de que le ceda, aunque sea una pierna. Pero Macario, no, ni merga. A lo cual él, muy enfurecido, se va. Luego llega otra figura, enteramente diferente, un hombre de apariencia humilde y bondadosa, con vestimentas algo desgastadas, pero muy limpias, y se le acerca pidiéndole un poco de su pavo. Y de la forma más humilde, Macario, no, ni merga. Y ya cuando iba a empezar, llega otra figura. Pero esta figura es muy diferente a las otras dos. Era esquelético e igual de escuálido como Macario, y nuestro protagonista, ya un poco harto, pero con un plan bajo la manga, decide convidarle no solo una pierna o una sola pechuga, sino medio pavo. Pero esto tiene una razón, ya que después de que los dos comieron bastante bien, el misterioso personaje le pregunta por qué a los otros dos no les compartió nada, siendo que Macario le contesta que porque uno se notaba a leguas que era el demonio y el otro que era el dueño de todas estas tierras, lo que le pertenece. Pero para cuando se dio cuenta de que el tercer personaje era la muerte, ya, ese mero, la muerte, Macario decidió compartir la mitad del pavo para que le diera el tiempo suficiente que en lo que la muerte comía su mitad, él comiese la suya. Sorprendida la muerte con la astucia de Macario, decide otorgarle el poder de posponer la muerte, curando las enfermedades, como mediante un líquido que con una sola gota puede curar cualquier enfermedad. Ese líquido era limitado, ya que solo le dio la cantidad de un guaje. Macario, agradecido, decide esconder el guaje, enterrándolo en algún punto que solo él conoce y para que nadie lo encuentre, pero con 3 breves advertencias por parte de la muerte. Una vez que comiences, tendrás que seguir adelante. No habrá manera de retroceder, pues cuando cures al primer enfermo, llegarán otros que querrán ser curados también. Debes usar una gota por vez. Pero entiende, y entiéndelo bien, compadre, una vez que se haya acabado la última gota, no podrás obtener ninguna más. Así empieza la aventura de Macario con su magnífico poder, siendo la primera persona que tenía que salvar a uno de sus hijos y luego a la esposa de un personaje acaudalado del pueblo. Sucedió que Macario se hizo famoso en el pueblo y empiezan a llegar personas de todo México y en consecuente de todo el mundo para ser curados por él. Mucho más tarde. Así durante 5 años, donde consigue dinero para vivir mejor y darle calidad de vida y estudios a sus hijos. Todo esto hasta que a Macario se le presenta su última oportunidad de curar a alguien. Digo última porque ya solo le quedaban 2 gotas para salvar 2 vidas y las quería usar en su esposa o en alguno de sus hijos. Pero lo manda a llamar el virrey de Nueva España para salvar a su hijo. Y desobedecer al virrey no era una alternativa, porque cuello, o en este caso a hoguera. Pero oh sorpresa, ¿se acuerdan de que les dije que eran 3 advertencias por parte de la muerte? Bueno, la tercera consistía en que la muerte se iba a aparecer en todas sus curaciones, y si aparecía en los pies de la cama del enfermo, significaba que podía salvarlo. Pero si encontraba a la muerte en la cabecera de la cama, era imposible para Macario salvar esa vida. Y lamentablemente, este niño no lo iba a poder salvar. Sin presiones, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no, había muchas presiones, porque el virrey lo había amenazado de que si no lo curaba, lo iba a culpar con la Santa Inquisición de hechicería y por hacer pacto con el diablo, por lo que sería quemado vivo y públicamente. Sin presiones. Entonces, Macario intenta convencer a su viejo amigo, pero no lo consigue y ya, sin saber qué hacer, la muerte le propone una solución. He aquí donde ocurre un plot twist. Resulta que ya era muy noche y como Macario no había regresado, su esposa estaba sospechando de que algo malo le hubiera pasado. Reúne a todo el pueblo para ir en su busca. Lo que sucede es que cuando ya llegan a la parte más profunda del bosque, encuentran a Macario dormido en el hueco de un árbol. Para cuando se acercan, la mujer se percata de que estaba muerto y sorpresivamente enfrente de él se encontraban los huesos de medio pavo, pero si avanzaba un poco más la mirada veía la otra mitad del pavo totalmente pulcra e intacta. Mientras que la mujer de Macario decía la siguiente línea. «Qué raro», dijo su mujer sollozando. «¿Por qué partiría el pavo en 2? Tanta ilusión tenía por comérselo todo él solo. Seguramente la muerte lo sorprendió
antes de que pudiera probar la otra mitad. A pesar de todo, parece que murió feliz. Así es como la vida de Macario, inconsecuente, el libro acaba. La obra toca unos tópicos muy interesantes, pero sobre todo hay que recordar que Macario no fue escrito por un mexicano, sino que fue escrito por un alemán que escapó de la guerra en su continente para terminar llegando a México. Eso no estaba planeado. Y lo más curioso es ver la perspectiva que hizo Traven sobre México, y eso lo podemos ver reflejado en su libro, la desigualdad, la pobreza y sobre todo en su personaje principal, Macario. Un personaje muy humilde, pobre, que trabaja todos los días, que tiene una familia numerosa, que todo el tiempo se está muriendo de hambre, pero que día a día se sigue esforzando y sigue trabajando para de alguna forma conseguir el dinero para sobrevivir, aunque sea un día más. Algo que en la época muchas familias mexicanas se hubieran sentido identificadas incluso en el día de hoy. Por la figura del virrey se entiende que la novela transcurre aproximadamente a mediados del siglo XVIII, ya que en ese tiempo era más notoria la desigualdad, ya por el sistema prevalecido de castas que había traído los españoles a la Nueva España. Obviamente, el libro y la película tienen similitudes y diferencias. La primera que sobresale es que en la película se hace una mención más grande y notoria del Día de Muertos y toda la tradición relacionada con la muerte, mientras que en el libro solo aparece la muerte, escasas partes, y no se hace notar más que en la presentación con Macario en la división del pavo, y al final, en la película se hace mucho más notoria esta relación de la tradición y cultura mexicana con la muerte. Aunque hay que hacer mención que en la película hay guionazos, sobre todo la parte de la Inquisición. No aparece para nada en el libro, es justificable por la época del virreinato y cómo era la Nueva España, pero esa parte está totalmente sacada en la película. Eso sí, muy buena fotografía. Y una parte muy interesante, y abogando por parte de la película, es que en la película aparece la mejor personificación de los personajes. Ahora sí que los realizan más entrañables. La esposa de Macario, Macario, los niños, incluso los secundarios, son muy buenos personajes a comparación del libro. Les dan mejor personalidad. A mí personalmente me gusta mucho Macario. No lo suficiente para ser uno de mis libros favoritos, pero sí lo tengo en alta estima por haber sido uno de los primeros libros que he leído. Sobre todo me gusta mucho por la relación que hay entre el mexicano y la muerte. Pero justamente hablando de eso, ¿qué les pareció la despedida de Macario? Yo me acuerdo que la primera vez que lo leí, todo el tiempo estaba asegurando y pensando que Macario había sido llevado al final del libro. O sea, sí, que su mujer y los restos del pueblo lo fueron a buscar cuando fue con el virrey y no al principio en la parte del pavo. Me acuerdo y yo quería pensar eso porque se me hacía un final más dulce. Ahorita ya cambié de opinión, pero más bien ustedes díganme, ¿qué piensan? ¿Que Macario fue llevado al inicio o fue llevado al final? A pesar de las evidencias, ¿qué hay para pensar la una o la otra? ¿Cuál les hubiera gustado más? En tal caso de que no les gusta, ¿cuál es la versión oficial? Déjenme estos comentarios en el área de comentarios. Y también cualquier otra reseña literaria que les gustaría que yo hiciera. Este es mi primer video, espero que les haya gustado. Y como pueden ver, se está estrenando el canal. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos veremos en otra ocasión.